de sarampión, cómo protegerse enseguida. Una comunidad histórica de viviendas asequibles ya es parte de Caldwell, lo que esto significa para las familias agrícolas en segundos. Y se acercan días más calurosos este fin de semana y el humo también podría afectar la calidad de aire. Les tengo esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Héctor Mendoza. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Y empezamos con esto. Un hombre de Meridian está en la cárcel enfrentando varios cargos de explotación infantil después de que la policía de Meridian recibiera un reporte. Los detectives de Meridian investigaron el reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados e identificaron a Sean C. Sorensen, de 58 años, como sospechoso. Ayer la policía de Meridian ejecutó una orden de cateo y encontró evidencia en que Sorensen estaba en posesión de material de abuso sexual infantil. Actualmente Sorensen se enfrenta en la cárcel del condado de Ada enfrentando 10 cargos de explotación infantil. Y el Departamento de Policía de Weiser está investigando un incidente mortal entre un vehículo y un peatón. Ocurrió ayer por la mañana cerca de la intersección de Sunset Drive y la avenida West Lawn. La policía de Weiser informó que una mujer estaba de reversa para entrar en su garaje cuando atropelló a su esposo. El hombre fue trasladado a un hospital cercano donde más tarde falleció. Su nombre no ha sido dado a conocer. Y una comunidad histórica de viviendas asequibles en las afueras del centro de Caldwell ya es oficialmente parte de la ciudad. Los directores de Farmway Village aseguraron que esta implementación traerá grandes oportunidades para familias agrícolas. Escuchemos. Cada día entre semana, al cruzar la puerta de la tienda de Farmway Village, lo primero que se encuentra es la sonrisa de Jocelyn Silva. Me ha dado bastante oportunidad de conocer a la gente y hablar con ellos y saber sus historias. Silva no solo trabaja en esta vecindad, también vive allí. El campo de Caldwell significa familia, significa un lugar donde uno se siente bien estando entre gente que es igual a ti. La institución de viviendas de Caldwell administra el complejo de viviendas asequibles, el cual funciona como albergue para miles de personas, incluyendo a muchos trabajadores agrícolas con visa. Pero ahora forma parte de una comunidad aún más grande. El mes pasado, los concejales anexaron Farmway Village en la ciudad de Caldwell. Ya son parte de la comunidad donde ellos van a trabajar, donde ellos van a hacer negocio con la comunidad. So, para ellos es nomás ser integrados a la comunidad que ellos ya han pertenecido. Y con la anexión, la oficina de viviendas aseguró que esto ofrecerá un hogar a más personas. Además, espera añadir otras 72 unidades de apartamentos y 220 espacios para estacionar su camper en las próximas 2 décadas. Con el tiempo es algo que pensamos para ayudar pues aquí, para crecer la comunidad. Tenemos casi 80 acres de dónde meter o poner unidades. Lo que los encanta más es la oportunidad de ser parte de la ciudad de Caldwell, pero también en saber que en el futuro vamos a poder hacer esto crecer y darles hogares a más gente y hacer que la comunidad se crezca. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hoy viernes vamos a comenzar a ver esas temperaturas incrementar el día de hoy y continúan subiendo para el sábado y continúa caluroso para el domingo por esta cresta de alta presión. Es lo que significa que nos traerá condiciones más secas, temperaturas altas y un montón de sol. Pero lo que sí vamos a poner atención es el humo que vamos a ver entrar para el fin de semana y esto puede afectar las temperaturas para mañana, ya que con ese humo puede que bloquee ese sol y empiece a no dejar que las temperaturas suban a lo que pensamos para mañana y para el domingo. Pero sí, vamos a ver que ese humo desde muchos de los incendios forestales que hemos estado viendo en las montañas entran a nuestra región aquí en el Valle de Tesoro, continúan ahí en el Valle Mágico y por las montañas es donde posiblemente podamos ver
que esa calidad de aire empiece a bajar y empieza a empeorarse ya que lleguemos para mañana, para el sábado y hacia el domingo, porque es que esos vientos atraen ese humo y hemos visto ya con estos colores más oscuros, con los amarillos y los colores más oscuros como los verdes, es donde vemos ese humo un poco más que en otros lugares que vemos aquí como Twin Falls y otras áreas en el este de Idaho. Por eso anticipamos ver las temperaturas llegar a 97 grados para el sábado, pero es posible que lleguen a menos, a 95 o 93 grados para el sábado. Continúan en los bajos 90 para el domingo y el lunes, y vamos a seguir viendo que esas temperaturas llegan más a condiciones estacionales ya que lleguemos a mediación de la semana que viene, pero también estamos esperando una posibilidad de tormentas que lleguen empezando este fin de semana. A pesar del calor que vamos a ver, también es posible que veamos unas tormentas empezando el domingo, y eso va a continuar hacia el martes y hacia el miércoles, pero viendo hacia el sábado, lo que vamos a notar van a ser las nubes que vamos a ver para el sábado. Esto va a continuar por lo menos hacia el miércoles, posiblemente extendiéndose hacia el jueves, donde veremos más nubes, pero las temperaturas se mantienen estacionales. Y por eso es que vamos a ver aquí en nuestro pronóstico extendido que vamos a ver 96 grados para el viernes, 97 para el sábado, pero acuérdese, tengan cuidado y estén pendientes a esa calidad de aire, ya que podemos ver ese humo que entra para el fin de semana. Tenga cuidado si es que va a estar al aire libre para el sábado por la tarde. Ya llegando el domingo empiezan a bajar las temperaturas a los bajos 90, para el lunes también. Veremos más nubes para el lunes y después de eso empezamos a ver que esas tormentas empiezan a incrementarse para el martes, el miércoles y el jueves, y bajan las temperaturas ya para terminar la semana que viene a 85 grados. El incendio Rock todavía continúa ardiendo. Ha quemado más de 2.700 acres desde que un rayo lo provocó la semana pasada. Un oficial de información sobre incendios nos dijo que el fuego está creciendo lentamente, pero que todavía no está contenido en absoluto. La esquina noreste del incendio es la más activa junto al sur del resort Tamarack, la marina de Tamarack, el rafting, las tirolesas, el lodge y a mitad de la montaña, y todas las actividades con servicio de elevador están temporalmente cerradas. La funcionaria de bomberos afirma que las brigadas mantienen buen ánimo a pesar de que las largas jornadas en la primera línea de combate. While we have emphasized that it is slow work just because of the vegetation and fuel type, all the fuel loading out there, and having to work their way through that vegetation just to get to the fire line and go direct. Positive, morale's up, they're happy to be here and just happy to serve the community. Aunque el incendio aún no está contenido, Bonk afirma que las brigadas tienen línea de fuego alrededor de la mayor parte de las llamas. En este momento se están enfocando en apagar los puntos calientes y evitar que el fuego cruce esas líneas. Bonk dice que su objetivo es tener este incendio totalmente contenido para el 7 de septiembre. Y esta semana el grupo de activistas de Idaho 5051 llevó a cabo un evento con un propósito: crear conciencia en la comunidad sobre ciertos temas controversiales. Decidieron lanzar a voz alta del arte pintando los pisallos del Parque Juliet Davis. Una de las personas que forma parte de la organización dice que este tipo de eventos será una oportunidad para expresar sus ideas y sentimientos. Crea alegría, crea conciencia, conexión y comunidad. Y como tenemos un grupo de personas aquí que han estado haciendo arte con tiza para crear conciencia, y hemos tenido muchas personas pasando y haciendo comentarios de aprecio por lo que estamos haciendo y los mensajes que estamos compartiendo. Un evento que, de acuerdo con la organización, buscó unir fuerzas y levantar la voz en nombre de otros. Y ahora al tema de la educación. ¿Alguna vez ha escuchado la palabra oficial de recursos escolares? Es muy importante que usted como padre entienda las funciones de un oficial de recursos escolares, ya que ellos se encargan de la seguridad de los estudiantes y los maestros, pero también buscan fomentar una amistad con los estudiantes y padres de familia para ganarse su confianza y asegurar si algo mal está pasando en casa o en su vida, no se queden en silencio y busquen ayuda. Y eso es lo importante, que este oficial también se presta para hablar con los padres si tienen unas preguntas sobre cómo está haciendo el estudiante o su hijo o su hija en la escuela, o si tienen preocupaciones, si el estudiante anda haciendo cosas que no deben de hacer. Ese oficial ahí está en la escuela para los padres
para que tengan alguien con quien se puedan comunicar con la policía. Si usted, padre o madre de familia, alguna vez tiene una pregunta o duda, ya sabe que el oficial de recursos escolares está disponible para usted y su hijo en cualquier momento. Y ahora pasando a temas de salud y educación, este regreso a clases puede volverse un desafío para muchos padres, ya que las enfermedades se pueden contraer en las escuelas debido a que los estudiantes conviven con sus compañeritos. Por eso un médico pediatra recomendó lo siguiente: asegurarse que su hijo se lave las manos, use gel antibacterial y si tiene calentura, evite que vaya a la escuela por al menos 24 horas. Esto para prevenir el contagio de infecciones a otros estudiantes. Además, asegúrese de que su hijo se vacune y si pasa mucho tiempo jugando al aire libre, debe contar con una botella de agua para mantenerse hidratado. Pero lo más importante es que su hijo duerma lo suficiente. Esto significa asignar una hora para ir a dormir y para despertarse. El pediatra agregó que el uso de pantallas tiene que también tener su límite. A veces los niños usan un celular todos los días, la computadora todo el día, y al usar demasiado de pantallas, eso puede afectarnos. Entonces queremos que los niños estén afuera, disfrutando tiempo con otros amigos, y en vez de estar usando una computadora todo el día. Y como recomiendan los expertos de salud, es importante tomar estas precauciones, ya que si su hijo se enferma, puede atrasarse en sus estudios y causar más estrés en ellos. Y Idaho ahora tiene su tercer caso de sarampión. El Departamento de Salud y Bienestar dice que el caso más reciente es de un niño no vacunado en el condado de Bonner. La semana pasada se reportaron casos en el condado de Kootenai y el condado de Bonneville. Ambos fueron de niños no vacunados y actualmente no hay un vínculo como conocido entre estos casos. Y el Distrito de Control de Zancudos del Condado del Cañón está pidiendo su ayuda para frenar la propagación del virus del Nilo Occidental. El mayor desafío son los pequeños patios traseros que el departamento no puede tratar. Usted puede ayudar eliminando o tratando todas las áreas con aguas estancadas. Eso incluye lugares como campos inundados, beberos de aves, piscinas y fuentes no utilizadas, canaletas obstruidas e incluso llantas viejas. Si acumula agua durante 7 días, puede producir zancudos. Y ahora nos movemos al tema de los deportes, ya que los reflectores ya están puestos sobre el primer partido de la temporada para los Boise State Broncos. Con el inicio del fútbol universitario en solo 6 días, la emoción está en el aire y los Broncos se prepararán para lo que promete ser un duelo intenso. Este jueves, el escenario contra los Toros de South Florida marcará el tono de toda la temporada, enfrentando una ofensiva de ritmo rápido liderado por Byron Brown, un mariscal de campo de doble amenaza que él puede ganarles con su brazo y también con sus piernas. Se lesionó la temporada pasada, pero no se equivoquen, él llega con mucho talento. Durante la temporada 2023 lanzó por 3,000 yardas y corrió casi otras 800 más, mientras consiguió otros 26 touchdowns. Va a ser una batalla, pero los Broncos tienen mucha profundidad en la línea de defensa, como Jaden Virgin Morgan, Max Teach y Braxton Feely, solo para nombrar algunos. Y siguiendo con el tema de fútbol americano de Boise State, cada vez más el mariscal de campo de los Broncos, Maddox Masson, está llamando atención y Madsen ha sido seleccionado para su 5ª lista nacional de vigilancia. Esta vez es la lista de vigilancia del brazo de oro de Johnny Unitas, el premio anual que se entrega al mejor mariscal de campo de clases superiores que está de camino a graduarse con su generación. Madsen es el tercer jugador en la historia del programa de ganarse un lugar en la lista, uniéndose a Kellen Moore y a Brett Rippon. Y al igual que estamos en la semana 0 en el fútbol universitario, lo mismo es para la preparatoria. Hay 10 equipos del Valle de Tesoro que debutan este año para hoy y para mañana. En el en Valley, el viernes por la noche, en la 5A, Lewiston visitará a Columbia. En el 4A, Coal Valley recibe a Marsing en la preparatoria Owyhee. Y hay 2 grandes enfrentamientos fuera de la ciudad para dar el comienzo. Nampa visitará a Century en Pocatello y en Bigfoot, un enfrentamiento entre el eterno 4A impulsó a Homedale y a Snake River. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y asegúrese y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en español.